Vamos a empezar como debe ser. Ya están presentados todos ustedes, de dónde vienen, a dónde van, no, a dónde van no, de dónde vienen y cómo vinieron. Pero atención, porque por allá, por Rafael Calzada, empezó así la presentación. En Chivilcoy nació alguien que escribe sobre un hormigón que se llama Armando, un gato de ojos amarillos, sobre un pajarito canario, un hombre sin cabeza, y recibió muchos premios. Chivilcoy, desde Chivilcoy. Chivilcoy, que en araucano significa de todas las aguas. ¿De ahí vendrán tantos piratas y mares? Transgresor, ampliando miradas, alguna vez nos dijo, como todo género, es más feliz en la medida en que violentás las fronteras. Nos sorprendió con su cuenta una bella ecuación que da como resultado un yo, llevándonos a la pregunta, ¿quién soy? Y hablando de números, si en el catálogo bibliográfico de la Biblioteca Nacional Argentina escribís Ricardo Mariño, da como resultado 246 registros hay acá en esta biblioteca guardados de él, entre distintos títulos y ediciones. Y muchos de ellos premiados, como por ejemplo Cuentos Ridículos, con el Casa de las Américas, y en 2 oportunidades el premio Conex a la trayectoria. Un lector voraz. Nos cuenta en su biografía de Quelonios que en todos sus libros hay una conexión profunda con sus lecturas, incluso con las más tempranas. Y los chicos por ahí se preguntaron, ¿de dónde salieron esas ballenas que comen niños? ¿Será de Pinocho? ¿Lo presentamos? ¿Cómo se llama? ¿Lo llamamos? Ricardo Mariño. Fuerte, si no, no. Hola. ¿Qué firma? Sí. Ricardo, ¿estuvo bien la presentación? ¿Hubo algún error? No, todo bien. Ah, bueno, menos Mi mal. memoria tampoco me permite controlarte. Ah, así está que- bien, perfecto, podemos decir cualquier cosa. Entonces. Sí, sí. De hecho, a eso suele ocurrir, que por ejemplo estás firmando en la feria Sí. y alguien me felicita, qué sé yo, y al final dice gracias, Gustavo Roldán. Ah. Libros ajenos, firmo, todo eso. Así que. Bueno, ¿lo ven bien ahí? Mira, Ricardo, estás como el hombre sin cabeza. ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿Así? Ahí apareció la cabeza. Ah, bueno. Sí, sí, Una más, porque esa es la cabeza, el hombre sin frente ahí. claro. Leyeron por ahí el hombre sin cabeza, ¿no? Ahí ¿dónde está Rafael Calzada? En Rafael Calzada era uno de los preferidos, ¿no? El hombre sin cabeza. Bien. ¿Viste de todos los lugares que vinieron? Sí, sí, ¿Escuchaste? estaba escuchando. Qué genial. No, además yo tenía temor porque como anunciaban tanta lluvia, digo, al final parece que no llueve nada, pero capaz que muchos no pueden venir, así que los felicito que se vinieron igual y muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Entonces. Hoy de casualidad me enteré que es el Día Internacional de las Bibliotecas. Ah, mira. Así que es como una especie de fiesta de las bibliotecas. Para mí las bibliotecas han sido muy importantes siempre. Yo me crié en una casa en la que no había libros y no sé por qué tenía deseos de leer, tal vez por la falta de libros. Y cuando descubrí que podía ir a la Biblioteca Pública de Chivilcoy y sacar libros, es como que ahí arrancó mi etapa de lector. Y me daba como mucho placer
el hecho de que yo podía agarrar el catálogo, el libro donde figuran los títulos y los autores, y llevarme a mi casa por una semana 3 o 4 libros. Como no tenía idea, acá, así me siento stand-upero, voy a tener que decir algunos chistes. No, como no tenía idea de lo que había ahí, y de autores y de libros, sacaba más o menos por títulos, y así me fui haciendo como un lector medio anárquico, en el sentido de que leía por ahí cosas que no entendía, cosas que después no me gustaban o que sí me gustaban, como sin guía. Así que, como hoy ese es el Día, como decía, Internacional de las Bibliotecas, me parece bueno mencionarlo, porque estamos como en la gran biblioteca de la Argentina y tenemos que estar orgullosos de su existencia, de su historia y de que podamos participar democráticamente, que tengamos acceso a las bibliotecas, a la lectura, que la lectura sea algo que es permitido a partir de que se puede ir a una biblioteca en cada lugar, en las bibliotecas públicas, por ejemplo, y llevarse lectura a la casa. Bueno, muy bien. Y sabes que además de esta presentación que te hicimos, se fue construyendo una presentación en los talleres previos, después de leerte, con el aporte que fueron haciendo cada uno. Por ejemplo, Guada, ¿estás por ahí? Benito. Un aplauso para Guadalupe. Guada, que es bibliotecaria del Colegio del Sagrado Corazón, participó, además de los talleres que visitamos las escuelas, el taller por Zoom con mediadores. Y del Instituto Cristo Rey, ¿hay alguien para leer de que hayan participado del Zoom? O Solange, ¿te animás? Que también estuvo en la bibliotecaria de la Escuela 24 del 1. Leemos mucho. ¿Ah, sí? Y hay muchos maestros en el colegio que están envidiando este movimiento. ¿Ah, sí? Qué bueno. Bueno, guarda que después atrás están las fuentes. Okay. Es la primera. Si querés cambiarle a ella para que no se confunda. Hola, ¿cómo estás? Vamos, nos compartimos el micrófono. Ah, bueno. Bueno, a ver si reconoces algo. Vamos. Ahí está, uno cada una. Es la primera página nada más el cuadro. Bueno. ¿Arrancó? Sí. Ricardo Mariño. Sus palabras juegan en el papel y los personajes toman vida cuando nosotros lo leemos. Antes era dócil, ahora soy libre y leo al Martín Fierro. ¿Por qué a mí? Piensa la princesa al horno. Ya estoy preparada para una imposible búsqueda y me voy a festejar comiendo maní con chocolate. Así la encontraron las hormigas al amanecer. Ellas van y vienen, vienen y van, llevando comida a su hormiguero. Y palabras picantes, libres, sin vergüenzas, textos gigantes de bolsillo que nos hacen felices. Textos llenos de hazañas, de princesas en la olla, atrapadas en la caja y liberadas a través de la luna. Bostezos y bostezos y bostezos de nuevo hasta que todos entramos en sus sueños y soñamos juntos. Con un clavo de nariz torcida, que es más indicado que trepar al árbol de la vida, porque puede sentir lo que los demás no huelen y pueden mirar más allá de las narices cortadas y las cabezas huecas que no saben vivir en los ramajes
de los ombúes. O un gigante petizo que soñó con unos ojos que lo miraban hasta que el avispón Mobuto le dijo una frase india y le dio recursos contra el miedo. Mi nombre es Solanata. Decime el tuyo. Y así seguimos jugando. Ricardo Mariño. Muchas gracias. Bueno, y ahora empiezan las preguntas de los chicos. Bueno. ¿Estás listo? Sí, sí, vamos a ver. A ver. 4 de agosto. 1956. Mariño. Tengo una pregunta. ¿Por dónde estás? ¿Acá? Ah, Tengo una pregunta. ¿En dónde naciste? ¿Dónde nací? Sí, en Chivilcoy, que es una ciudad que está a 2 horas de Buenos Aires, 160 kilómetros. Lejos. Si vas caminando, sí. Yo muchas veces soñé que me venía a Buenos Aires en bicicleta. Y eran varias veces soñé lo mismo, que como que en mitad del camino me daba cuenta o pensaba, ¿por qué en bicicleta? Que me iba a costar horas y horas y horas, pero bueno, según en que vayas no es tan lejos o tan cerca. Sí. Y bueno, ibas a tardar banda. Esa era... ¿Puedo preguntar una más? Sí, claro. ¿Qué? ¿Cómo se llama tu mejor libro? O sea... El primer libro para chicos que escribí se llama Eulato. Eulato. Es un cuento para chicos muy chiquitos. Acá, Ricardo, hay otra pregunta. Hola, me llamo Felipe, somos del Sagrado Corazón y te queríamos preguntar cuál fue el premio más prestigioso que tuviste. Y el que al menos yo le otorgo más prestigio es el premio Casa de las Américas, que es un concurso literario de cuento, novela, poesía, teatro, que se da en Cuba cada año. Yo lo gané en 1988. Y es un concurso en el que participan distintos países latinoamericanos, incluso algunos de habla portuguesa o de algunos lenguajes que se hablan en el Caribe. Así que siempre me pareció, o por lo menos yo crecí deseando ese premio. ¿Cuál fue el último cuento que escribiste? El último. El último es un cuento para adultos, que medio violento, un cuento corto, o sea, que lo escribí este año, digamos. ¿Cuál fue el libro que más te costó hacer? Bueno, entre lo que me costó hacer hay montones de cosas que nunca terminaron en nada, que es el drama de los que escriben, y es la situación más común. Lo más común es que falles, que te pongas a escribir y el resultado a lo mejor te gusta muchísimo mientras lo estás escribiendo y por eso lo estás escribiendo, pero capaz que leído al día siguiente o una semana después, eso mismo ya no vale tanto y hay un costo en ese sentido, que como que intentás y no lográs lo que querés. Libros terminados que me hayan costado bastante trabajo, creo que el peor fue Lo único del mundo, que tuve como un año escribiendo cuentos con un mismo personaje que era un taxista espacial, un tipo del futuro parecido a los taxistas porteños, así renegado, mala onda, pero del espacio.
y escribí como 10 o 12 cuentos y después finalmente no me gustaron, pero tomé un viaje que hacía el taxista, que era un adolescente que se iba a internar a una especie de orfanato porque su padre decidía congelarse por 15 o 20 años. Ese era el punto de partida del cuento y escribí esa novela, Lo único del mundo, que me llevó como 2 años y como demasiado pensamiento. Pero bueno, finalmente me gustó. Ahí vemos, por ejemplo, Eulato. Este es el que comentabas como el primero. Este es el primero. ¿Qué hizo? Es un bicho que, o sea, hay una comunidad de bichos que son estos que se ven abajo, que de golpe encuentran algo raro en un árbol, algo cuadrado, piensan que es un huevo de algo, de algún bicho que ellos no conocen, y de ahí un día se rompe el cascarón de ese huevo cuadrado y nace ese bicho al que ellos nunca entienden y no terminan de saber qué es, pero que le ponen ese nombre, Eulato. Diría que el libro que más me gustó hacer es una novela de piratas que se llama Banderas Negras. Me gustó porque tuve que investigar mucho sobre la época, que es el siglo XVIII, las rutas de los barcos que traían esclavos de África, sobre todo al Caribe, a América, y sobre armas de la época, embarcaciones de la época, la economía de la época. A mí me resulta muy, muy grato para que me vea necesitado de leer para poder escribir. Cuando escribís sobre otra época, tenés que leer sobre todos los detalles. Por ejemplo, se te ocurre una escena en la que los piratas asaltan una embarcación y tenés que averiguar qué armas había en la época y detalle, por ejemplo, había arcabuces. Y yo me preguntaba, ¿por qué en las películas los piratas pelean con espada o con cuchillos si tienen armas de fuego? Y bueno, la respuesta es que tardaban como 3 minutos en cargar un arcabuz. Había que ponerle la pólvora, o sea, y si vos estás en el medio del mar, subiendo, escalando un barco y arriba te están esperando, no hay mucho tiempo para eso. Bueno, todos esos detalles, o qué comían, o cómo hablaban, esas cosas te obligan a leer y a mí me resulta muy grato eso de tener que, para poder escribir, leer. En algún sentido con la ciencia ficción ocurre algo opuesto. Y es que para cada cosa la tenés que imaginar. El dinero que usan, los transportes, lo que comen, cómo hablan, la sociedad, las habitaciones, todo lo que se te ocurre en una historia de ciencia ficción tiene que ser como imaginado antes de ser nombrado. Cuando escribís, nombrás las cosas como que fueran familiares, con cierta rapidez, pero todo lo contrario, tenés que especular y pensar qué es cada cosa antes de escribir. Bueno, qué bueno porque vamos escuchando las distintas historias que escribió y estamos viendo la tapa del libro, ¿sí? Que lo estuvimos viendo en los talleres en las escuelas. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Bueno, vamos con preguntas a partir del micrófono. ¿Sí? Soy Isabela de la Escuela 24 y te quería preguntar, ¿por qué te apasiona la literatura y la escritura de los cuentos y todo el tipo de cosas que haces? Bueno, me gusta leer, necesito leer. Cuando hay, no sé, alguna temporada que leo poco, que no leo, siento ahí como que me falta una pata, algo que sostiene. La verdad que yo no tengo una respuesta así muy concreta, muy profunda para eso. Te podría decir que tengo como una sed de lectura que se parece a una sed de escribir. Son dos cosas que se alimentan una a la otra y capaz que tiene que ver con estar en otros mundos, en otras situaciones, ver cómo la gente esa ficcional, la de los libros, resuelve o siente sus cuestiones. Y bueno, la literatura es como un laboratorio, es decir, capaz que nunca tuviste una idea de lo que podía ser el amor hasta que no leíste Romeo y Julieta, o cómo se podía decir tan increíblemente
de manera bella lo que sienten los enamorados hasta ese libro, o ciertos horrores, ciertas desgracias, ciertas cobardías, ciertas situaciones, hasta que no diste con el libro que expresaba eso. Y capaz que a mí me resulta más directo ese tipo de representación que la vida misma. O sea, más la representación que está en los libros que la vida real. Acá hay una pregunta, Ricardo. Te queremos preguntar cómo te surgió la idea de escribir este tipo de cuentos así tan raros, tan distintos a todo lo que escribe toda la gente, ¿no? No sé si son tan raros y tan distintos. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, para todo, en realidad cualquier ejemplo que demos, yo podría dar antecedentes. Es decir, las historias de terror tienen una larga continuidad, primero en el relato oral, en el folclore, en lo que se fue. Mi abuelo contaba sobre muertos vivos, hombres sin cabeza también, una mujer sin espalda, contaba, pero a mí siempre en ese tipo de relato que enseguida te llaman y te hacen que lo sigas con interés, me interesaba mucho la construcción. Y me detenía en los detalles de la verosimilitud de eso. Mi abuelo decía que se había encontrado una mujer. El detalle de que le haya pasado a él es como el certificado de verdad de una mentira, que es el cuento que está contando. Pero decía que le había pasado a él, que estaba en el medio del campo y esperaba que alguien lo llevara, lo acercara a su casa, y se detiene una mujer en un sulky. Y él sube, la mujer está vestida de negra, maneja el sulky, y cuando él se va a bajar, porque ya está cerca de su casa, la mujer le dice que le pide a él que cuando se baje no la mire, que al bajar no la mire. Y él, por supuesto, la mira y decía que no tenía espalda la mujer. Que esa cosa, es una cosa totalmente inverosímil, pero muy eficaz. Asusta que no tenga espalda. Después, de grande, vi que hay cuentos en el folclore de distintos países donde aparecen mujeres con la espalda aguzanada. La idea de no tener espalda o de que tenga gusano indica que está muerta, algo por el estilo, que fue una muerta la que lo llevó. Bueno, vuelvo al punto. En el humor, en el absurdo, tenemos antecedentes. Tenemos a Marielena Walsh, nada menos, en la Argentina, y otros escritores, y en el mundo también. Tenemos a Alicia en el País de las Maravillas. En la cuestión del terror y del miedo está Edgar Allan Poe o Quiroga en la Argentina. Es decir, siempre la cuota de originalidad tuya es mínima. Siempre te basaste en otra cosa. Siempre la cultura, la literatura, es una especie de pirámide donde trabajó mucha gente, alguna que nunca vas a conocer, que aportó ideas, palabras, qué sé yo, y cuando vos te pones a escribir, tenés la ayuda de esa pirámide. Es decir, escribís con tremendos antecedentes que te aportan ideas, maneras de escribir y eso. Casi nunca uno es demasiado original. ¿Sabes? Bueno, dale. Yo he ido a preguntar qué es lo que más te gusta de ser escritor. Yo creo que la sensación de estar en otra cosa, de cuando escribís de verdad, pero es un deseo, muchas veces no ocurre, pero cuando te toma eso, es como una suerte de haber sido poseído, digamos, como que estás en otra cosa, en otro mundo, esa ausencia que te provoca el escribir, que es el mismo de la lectura, Es decir, que estás en otra cosa, en otro mundo, en otra situación, es un placer grande. No siempre ocurre, pero es muy bueno, te da como una especie de felicidad fuerte cuando estás escribiendo enganchado y estás viviendo en el Caribe, para tomar el mismo ejemplo de antes. Ricardo, ¿sabés que además de ellos, que les podés ver ahí las caras,
Hay gente que no pudo llegar hasta acá, porque quedaba un poco, el Chubut, por ejemplo, está un poquito lejos para llegar, Entre Ríos estaba un poquito lejos para llegar, y de Tortuguitas está la escuela número 8, que te quiere hacer una pregunta. Los podés ver, no ahí, sino ahí. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu primer libro y a qué edad fue? Bueno, yo empecé escribiendo para adultos a los 16 años, por ahí. De manera que lo primero que escribí fueron cuentos para adultos, que algunos de esos cuentos están en un libro que se llama Silbidos en el cielo. Pero el primer libro para chicos que escribí fue este que mencioné antes, Eulato. ¿Y cuántos años tenías vos cuando escribiste Eulato? Y tenía 21. Hay algunos por allá que están cerca. Y de haber de la escuela de Tortuguitas les respondió, ¿está bien? ¿Cómo se te ocurrió hacer tu primer libro? Por un lado, empecé a escribir literatura infantil sin tener idea. No había leído prácticamente literatura infantil, ni siquiera de chico. Pero bueno, todos tenemos una intuición sobre cómo funcionan ciertas cosas, aunque no tengamos un saber previo. Sí, una intuición. Y no lo tengo tan claro, pero se me ocurrió esa idea porque Eulato es una especie de huérfano duplicado. No solo porque aparece un huevo solo, sin los padres, digamos, sino que tampoco los que lo rodean saben qué es. Y de hecho, al final se va con otro bicho parecido. Y no sé, un poco remite al patito feo, ese tipo de cosas. Lo del bicho, que no se sabe qué es. Y yo diría que todos nos sentimos el patito feo, de alguna manera, siempre, no solo de chiquitos. Esos cuentos que han perdurado, Hansel y Gretel, algunos cuentos folclóricos, Caperucita o Pinocho, algunos cuentos que no, que son de autor, como El patito feo o Pinocho, que eso, evidentemente hablan de algo profundo, aunque sea un cuento infantil y sea una especie de artefacto sencillo. Evidentemente, por ejemplo, ser chico y que te abandonen en el bosque es una especie de problemón. De alguna forma, todos de chico hemos sufrido esa cuestión de la eventualidad, la posibilidad de quedarnos sin los padres o abandonados en el bosque solos. Y yo supongo que arranqué con ese cuento, con Eulato, sin ninguna claridad sobre ese tema, pero como que advertí que ahí había algo, en el bicho que no encaja o no lo conocen los demás o no tiene familia. No tener familia es una cuestión fuerte en la literatura infantil. Todos tenemos familia. La idea es que hay momentos que no la tenés, capaz. Bueno, venimos por acá por Rafael Calzada, la escuela número 60. Tiene una pregunta. Te queremos preguntar, ¿en qué te inspiraste para escribir Ojos Amarillos? Bueno, el punto de partida fue... o sea, en general yo escribo así. Se me ocurre una idea y no sé dónde va a encajar esa idea, qué más trae esa idea. Lo que se me ocurrió es que en un pueblo todos soñaran lo mismo y se fueran enterando en el transcurrir de un día, por comentarios, qué sé yo, el hecho absolutamente raro e inquietante de que todos sueñan lo mismo. Después le agregué que todos sueñan lo mismo menos uno, que el sueño tenía que ver con ese uno, con el único que no soñó lo mismo, y que fuera algo inquietante, oscurito, que dé miedo. Ese fue el punto de partida. Paren, esperen el micrófono porque si no, no se escucha. Acá hay una Dale, pregunta.
¿cuál fue tu cuento más largo? Bueno, los cuentos no son muy largos. Capaz que vos me preguntás así más en general, libro más largo. Y, por ejemplo, este de Banderas Negras, el de Piratas debe tener 250 páginas. Digo libros para chicos. O el otro que mencioné, Lo único del mundo. O sea, escribí unas cuantas novelas que tienen más o menos esa extensión, 200 páginas. Por acá, ¿verdad? Hola, soy Victoria de la Escuela 24 y una pregunta. Digo 18. Cambió de escuela esta mañana. Se la llevan ustedes, de la 18. Podés cambiarte con otra escuela que esté acá. ¿Hiciste alguna otra carrera que no sea escritor? Sí y no. O sea, trabajé de otras cosas. El secundario lo hice en una escuela industrial, así que soy técnico electromecánico. Y trabajé, 3 años trabajé en Entel, la empresa la telefónica de la época, digamos. Y después trabajé como periodista en una agencia de noticias, unos años también. Y bastantes años trabajé colaborando con revistas, haciendo notas o notas de humor también con revistas. Pero carrera en el sentido de estudiar, recibirte y ejercer, no, nada. Mi único título es técnico electromecánico, que me da mucho orgullo. Aunque no sé hacer muchas cosas, pero algunas sí. Hola, soy de la Escuela 24 y tengo una pregunta. Al hacer los libros, ¿la fantasía te gana o más te gana lo de la historia? Y las dos cosas, Hay, me gusta la palabra que usás, que te gane. Yo diría que toda la cuestión está en esa palabra, que te gane. Que te gane significa que te absorba, que te chupe, que te metas en la historia y medio que dejes de ser vos. Esto que digo vale para leer y para escribir. Perdón. Si el libro que estás leyendo no te gana, en el sentido de que él establece la situación, las leyes, el sentir, es como una lectura fallada. Y la escritura lo mismo. Es decir, esos libros que te ganan, que no podés dejar, son como la cumbre de la felicidad de la literatura, tanto para escribir como para leer. Si te gana, se produce eso que decía antes de que es algo muy grato, y es que ni te acuerdes que sos vos y que debes las expensas, qué sé yo, que estás ahí, estás en ese mundo y todo lo demás es secundario. Es muy lindo eso. Acá hay otra pregunta. Acá hay un sector que voy a reivindicar, que vienen levantando la mano y no le están dando bola, ojo. Este grupo. Una pregunta. ¿Cuál es el libro que más disfrutaste hacer? Bueno, uno que me resultó divertido fue Recuerdos de Locosmos. Lo disfruté, es un libro cortito, la historia es sencilla, alguien va por accidente, va a otro planeta y lo que uno está leyendo son las anotaciones sobre el planeta, digamos, el sistema político, las comidas, los deportes, la poesía, la anatomía, la fauna y flora del lugar. Es como una especie de enciclopedia humorística sobre otro planeta. Me acuerdo porque estaba en la playa y escribía, no sé, 20 o 30 líneas cada día, me iba a tomar un café, o sea, todo era lindo y el libro fluía, como que tardé una semana, 10 días en escribirlo completo. No.
Ah, ¿sí? Preparen la gran pregunta porque los dejan para el final. No vayan a preguntar cuál fue tu primer libro, ese tipo de cosas. Laburen. Bueno, buen día Ricardo. Un placer conocerte, un placer leerte y un placer contar tus textos. Bellísimo. Soy profesora del Instituto Cristo Rey y quería contarte en qué momento aparece la creatividad. La creatividad creo que aparece cuando tenés un problema. Y lo digo para todas las situaciones de la vida. Yo admiraba como una actitud de mi viejo que tiene que ver con esto. Mi viejo arreglaba cualquier cosa. Lo que a mí me llamaba mucho la atención es que a lo mejor para arreglar algo rompía otra cosa. Desarmaba algo. O sea, para arreglar un lavarropa, una radio, algo del auto o algún mueble, capaz que desarmaba, qué sé yo, otra cosa que estaba por ahí tirada y como que rescataba una pieza, un pedacito de algo que le venía bien para el problema, para resolver el problema que tenía. Yo creo que la creatividad es eso, es decir, cualquier tipo de cuestión que hagas en la vida puede ser abordada con creatividad o no, y en general tu creatividad aparece como respuesta al problema, como solución del problema, casi sin que te des cuenta. Y un poco la creatividad es, ¿vieron la idea de metáfora en la poesía? Tiene que ver con eso, es como la creatividad pura. Es decir, para expresar algo, agarrás una palabra, una idea que está lejísimo. Cuanto más lejos está, cuando más inesperada es esa palabra metida en lo que estás escribiendo, capaz que es más fuerte esa creatividad. Pero lo mismo vale para cualquier cosa. Es decir, fabricás una herramienta para arreglar algo, es algo creativo. La creatividad está en todas las acciones humanas y también puede no estar. También puede ser alguien que repite y repite y repite y repite lo mismo cada vez que tiene que cocinar. O sea, tiene una receta y le da. Pero también está la gente que dice, tengo una papa, un poco de arroz, media milanesa vieja y no sé qué más cosas, y te hace algo con eso. Es decir, la creatividad es como una especie de don, pero que lo tenemos todo, puesto para resolver algo, para salir de una situación. ¿Y cómo se alimenta la creatividad? Con más libros, leyendo, ahí está. Leer nos alimenta creatividad, nos da ideas. Y esas ideas nos dan soluciones para cualquier ámbito que tengamos que accionar frente a un problema. No tenemos una solución, podemos tener varias. Y darse Adelante. la libertad de probar. Porque por supuesto que hay fallas en ese intento de solución. Se te rompe la bicicleta y capaz que probás distintas cosas y no salen hasta que una sale, o un vecino te aporta la idea que necesitas, pero siempre se trata como de exponerse, de probar, arriesgar y ver qué sale. Y en el proceso de escribir, por supuesto que hay pilas de fracasos. Son esos intentos que haces por mejorar la cosa y no salen hasta que salen. Vamos por adelante, ¿no, Noé? Va, porque si no... A ver, acá tenemos 3 preguntas seguidas. ¿Te animás a 3 preguntas? ¿Las memorizás? Vamos a ver, si no me escapo, si no puedo. ¿Estás haciendo un nuevo libro? Me escapo. Estoy tratando de escribir, tengo escrito, no sé, unas 20 o 30 páginas de algo y estoy en ese momento en el que todavía no sé si va a servir o no para algo. O sea, estoy remándola. ¿Qué harías si no fueras escritor? Y para contestar esto no vale periodista, que sería lo que inmediatamente que se me ocurre y haría, porque es parecido. De alguna forma sigue siendo ser escritor. Pero no sé, de chico yo quería ser piloto de avión. Ya es tarde para todo, para eso. No sé, pero me
me gusta trabajar manualmente, hago como trabajo, tengo una quinta y hago trabajos de quinta. Pero bueno, lo que vos me preguntabas es qué haría, cómo me ganaría la vida ahora si no fuera escritor, no sé. Ahí no sé qué haría. Hola, soy Lucas de la 18 y quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te ayudó a hacer libros? O sea, si tenías hijos y todo eso. Bueno, escribí un par de libros con mi hijo, pero mi hijo es grande, tiene 33 años. Cuando él tenía 20 y pico, escribimos 2 libros juntos. Y no, lo que te ayuda, alguien que empieza a escribir o a hacer alguien que empieza a hacer música o a actuar o a pintar, a lo que sea, empieza como a rodearse de pares, de pibes, generalmente de edad parecida, que hacen lo mismo, y eso es la gran ayuda, y eso es como una construcción importante de alguien que quiere escribir, digamos, generar o participar de alguna tribu que haga lo mismo, porque esos que están buscando cosas parecidas a vos te acompañan. Por supuesto que los que empiezan a escribir y son jóvenes se sienten marcianos, sapo de otro pozo, sienten toda esa cosa, incluso rechazo. En general, los adultos que te rodean no quieren eso para vos, quieren mejores cosas, no esa. Y bueno, entonces la tribu esa es la que te ayuda como a atravesar todo ese espacio de construcción de vos mismo y de tus lecturas, te aportan lecturas, por ejemplo. Así que esa es la ayuda. Hacer tu grupo de amigos es como la gran ayuda. Acá, Ricardo, hay una pregunta. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. Antes que nada, agradecerte el encuentro, de poder estar acá. Soy Daniel del Instituto Cristo Rey, reciente maestro de grado, recibido el año pasado. Y acá hay unas compañeras que están en eso también y algunas profes. A la hora de leer un cuento, de leer en el aula algo, tenemos bastante entretenidos a los chicos y captamos la atención después de leerlo, tener una charla literaria. En ese sentido, muchas veces se da que convocamos bien. A la hora de proponer la escritura o reflexionar sobre eso, nos cuesta un poquito ese asunto. La pregunta es, ¿tenés alguna idea o alguna sugerencia de cómo convocar en ese aspecto? Que lo haga entretenido y no caer en lo de siempre, que sin duda está fallando, o por lo menos en mi experiencia. Sí, igual no tengo una respuesta así que sirva. Yo te ayudo, pueden hacer un taller de los que hacemos con Noelia. Claro. Nos pueden convocar Ahí y está. les podemos compartir. Que ya tenemos a Guada también, que es una experta, varios que participan, les podemos sugerir algunas estrategias. Ahí está. Ah, excelente. No, ¿Y vos, porque, Ricardo, se te ocurre algo que como experiencias tengas? Sí, yo he dado taller también, pero lo que en principio diría es, siempre es algo, una relación particular. Son esos chicos y sos vos. O sea, capaz que algo que te sirve con un grupo no te sirve con otro. Pero yo diría que rescatar algo. Si uno lo que quiere es que los chicos escriban, necesita como tocarles alguna fibra, la que sea, que los movilice, que les interese en relación a vivir eso o sentir eso o inventar eso que le propones escribir. Es decir, no son las ideas justas las que te llevan a escribir, no son la buena conciencia, la buena moral, ni la mala. Son mecanismos esos medio indescifrables por los cuales hay una escena de una película y te quedás viéndola, y hay otra escena de otra película y no la querés ver o no te interesa. Pero digo, tiene que pasar algo, tiene que haber intensidad. En esa propuesta, que suele ser económica, cortita, o sea, no podés proponer que escriban y tirarles 5 páginas. Tiene que ser generalmente algo cortito, algo que estimule, y tiene que
reunir ciertas condiciones, por ejemplo, no sé, que tenga alguna intensidad, que haya ahí una posibilidad de intensidad y ese inicio tiene que ser algo incompleto, algo que pide ser completado por el pibe, por el alumno, pero tiene que haber intensidad. Y en ese sentido, por algo existen los géneros en la literatura, el terror, el humor, los géneros de investigación, el amor, y lo desgraciado como tema que generalmente abarca la literatura. Vos pensás, por ejemplo, en ciertos inicios de cuentos. Hay uno de Quiroga, famoso, que dice, el almohadón de pluma, dice, su luna de miel fue un largo escalofrío. O sea, la primera oración del cuento dice, su luna de miel fue un largo escalofrío. Yo no digo que sirva para chicos, solamente estoy hablando del modelo de idea. O sea, su luna de miel que se supone que tiene que ser algo feliz, deseado, pacífico, amoroso, algo perfecto, qué sé yo, dice, fue un largo escalofrío. Escalofrío se relaciona con muerte, con terror, y fue largo encima. Es muy difícil leer Su luna de miel fue un largo escalofrío y no seguir leyendo un poco, a ver de qué se trata. Creo que las consignas para escribir debieran reunir esa condición, es decir, es incompleto y promete intensidad. Intensidad yo lo uso en relación a nos vamos a reír, nos vamos a asustar, nos vamos a enamorar, vamos a conocer cosas raras. Es decir, intensidad. Si el comienzo es el día, no sé, era un pueblo hermoso y la gente era buena y los animales iban por la calle. Es decir, hasta ahí no hay absolutamente nada de nada que uno quiera seguir. O sea, será grato por ahí, pero no hay intensidad. Y la literatura, los cuentos suelen tratar sobre obstáculos, problemas y cosas jodidas. ¿Sí? Tiene que haber alguna cosita complicada como promesa, aunque sea. Acá hay otra pregunta, Ricardo. ¿Cuál es el género que más te gusta escribir? El que me gusta y me crea más dificultades es la novela. Y el que me sale más fácil es el cuento corto. Y ahí ando en esa lucha, siempre. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Mancilla, de la Escuela 85 de Fiorito. Y mi pregunta es... Pará, ¿por dónde estás? Acá. Ah, yo miraba para allá. ¿Qué tal? No, porque yo escucho acá, Ah, todos bueno. están acá. Ah, listo. Soy profesora de artes visuales y me intriga si los personajes son tal cual son, te lo imaginás, por supuesto al escribir tenés personajes, ¿y quién los ilustran? No, claro, los ilustran ilustradores profesionales, buenos ilustradores, que yo en general yo participo de esa elección, la editorial, cuando estamos de acuerdo en publicar un libro, me mandan 3 o 4 modelos, digamos. Ahora todos los dibujantes tienen su blog, de manera que están los dibujos a mano para ver qué onda tienen, y nos ponemos de acuerdo con eso. Ahora, a lo que iba de tu pregunta, nunca lo que ves es lo que vos imaginabas o sentías con respecto al personaje. Siempre hay como alguna diferencia. No sé si todavía está el Eulato. Sí, en Eulato yo lo único que había pedido es que no aparezca el personaje. Porque la idea del cuento es que aparece un bicho que es totalmente distinto a los insectos donde aparece el huevo, de donde nace Eulato, etc. Y en el mundo de los bichos nada es suficientemente raro.
tiene antena, el otro tiene 100 patas, el otro tiene 4 alas. O sea, no hay manera de que sea muy raro. Entonces yo pedí que, como el cuento se trata de un bicho raro, que no aparezca. Lo primero que vi cuando abrí el libro es que aparecía. Claro. Y después hay otras ilustraciones donde es el mismo bicho con cuerpo cuadrado, como nació de huevo cuadrado. Pero como que el ilustrador no lo pudo resolver. Yo la idea que había dado es que siempre sean los demás mirando algo que no está. Pero bueno, lo que más hay en el cuento son ilustraciones del que yo pedí que no ilustren. Y muchas veces hay... igual también son acuerdos, digamos. Lo más común es que uno hable con el ilustrador y le pida cosas, qué sé yo, ciertos detalles. Por ejemplo, en el último libro que salió, que se llama El ratón García, yo le había pedido al ilustrador que todo el uniforme del ratón, porque él al principio lo hacía desnudo, es un ratón que se une a los ratones Pérez para trabajar en la empresa de los Pérez y repartir plata a los chicos que dejan los dientes, todo eso. Entonces, como estaban todos los ratones desnudos, no parecía una empresa. Yo le dije que hiciera uniformes como McDonald's, que sea como los ratones Pérez tengan una empresa como los McDonald's, gorrito, etcétera, etcétera. Esos diálogos se dan y también se da que la ilustración es mucho mejor de lo que yo pensaba, que es mejor, que le agrega cosas. Pero lo que te quiero decir, hay desfasaje. No es que lo que ves es exactamente lo que querías ver. Siempre es otra cosa. Y acá en este que apareces vos. Ah, ese es rarísimo, sí. Este se llama Un enano altísimo. Y como es un enano altísimo y un gigante petizo que se encuentran y empiezan a hablar, a reírse del autor, de cómo escribe, de cómo es, todo eso, decidieron que en las ilustraciones apareciera yo, con mi cara. Ese lo leímos en los colegios. Está buenísimo ese libro. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Sí? Acá hay otra pregunta, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un placer. Mi nombre es Joana, soy maestra de grado de la Escuela 24. Mi pregunta es, así como lector voraz, cuando eras chico, a la edad de ellos, como a ellos los apasiona tus libros, o sea, vos, ¿qué autores te apasionaban cuando eras chicos o admirabas? Bueno, ahí hay una diferencia porque yo no leía literatura infantil, medio que no existía en esa época, estamos hablando de siglos atrás. Yo leía historietas, muchísimo historietas. En esa época se estilaba, los adultos, los hombres adultos leían mucho historietas. Por ejemplo, en las peluquerías de hombres había pilas de revistas. Yo tenía un vecino peluquero, así que iba y le sacaba revistas, me las prestaba. Leía, revistas deportivas, El Gráfico, otra que se llamaba Goles, y qué sé yo, cualquier cosa. En un momento, digamos, estoy hablando como de una etapa que van de los 8 a los 11. En un momento empecé a leer las novelitas de amor, Corín Tellado, de mi hermana. Mi hermana me lleva 2 años, así que ya leía esas cosas. Me pudrió la cabeza en el aspecto sentimental. Era terrible, pero yo las leía con mucho interés. De manera, yo reivindico la literatura mala. O sea, todos leemos cosas malas y hemos leído muchísimas cosas malas y de alguna forma nos fue acercando también a la lectura. Porque lo de malo es una categoría que decimos ahora. Yo no hubiera dicho a los 12 años que las novelitas brugueras de detectives o de cowboy que leía, por ahí me leía 3 en el mismo día,
en ese momento no hubiera dicho que eran malas, a mí me entretenían. Creo que la lectura, sí, importante arrancó después, tipo 13 o 14 años, 15. Y no sé, me parece que cada uno hace un trayecto de acuerdo a lo que va encontrando. La lectura tiene mucho de salir a pescar y ver qué encontrás. Si estás rodeado de gente que lee o pegás una profesora en la secundaria que trae libros y que te empiezan a gustar, está buenísimo, pero cuando todo ese camino lo haces solo, sale cualquier cosa, y a mí me pasó eso y está bien, me gustó que fuera así. Iba a la biblioteca, como dije antes, y sacaba cualquier cosa, libros científicos, libros que no entendía. Una cosa que, por ejemplo, leí, cuando apenas leía, fueron las lecciones de electricidad que había comprado mi viejo, electricidad y radio. Yo creo que no entendía nada, pero también eso es un valor que tiene la lectura, que te hace sentir importante. O sea, hablaba de electromagnetismo, de electrones, de protones, y no entendería ni el 2%, pero también forma parte de una experiencia posible, como quien, no sé, va de visita a algún lado, no entiende nada, pero se impregna de esas imágenes, que eso, algo saca. Hola, soy Brenda del Sagrado Corazón y te queríamos hacer unas preguntas. ¿Cuándo y cómo te surge esa necesidad para leer o escribir? Y si tenés alguna anécdota linda para contarnos. Yo creo que surgió pegada a alguna sensación infantil como de debilidad o de algo que no funcionaba del todo. Quédense tranquilos porque a todos nos pasa. Así que no es un fenómeno. Pero digo, en la infancia uno tiene como angustias, sensaciones que tal vez remitan a como que no te ligás del todo con el contexto, que algo no está sucediendo, algo que falla, algo que deseas y no ocurre, y ahí está la literatura, tal vez el cine, el arte, como que brinda una especie de compañía sabia, una compañía entretenida. Yo creo que, no sé, algo me faltaba, y en la vida siempre nos falta algo, por suerte, porque si no te faltara algo, serías como una planta, siempre te falta algo, y la literatura es como una respuesta muy, muy eficaz a eso. Capaz que lo que te faltaba era vivir una historia así épica de amor y de aventuras en Rusia en el siglo XVII, y un libro te avisa que eso es una posibilidad, que lo podés vivir, que podés estar 3 meses leyendo eso. Y no sé, yo asocio mis inicios como lector a mis inicios como persona, como que bueno, que el mundo no te da todas las respuestas que vos querés y la literatura de algún modo sí, o te ayuda, o te da palabras. Para mí, de chico, no sé por qué, pero era importante tener palabras, poder expresarme. Me parecía que había algo ahí. Yo era, bueno, no es tan raro, era recontratímido. Y los tímidos tienen como una apuesta a la brillantez de su lenguaje, como que creen ver en el lenguaje una herramienta para resolver ese tema, y capaz que sí, capaz que sí. Pero yo lo asocio, mi inicio como lector, a eso. Y en cuanto a anécdota, no me acuerdo nada ahora. Bueno, ya casi llegando al final, pasó 60 minutos que estamos reunidos con preguntas y preguntas y respuestas. Fueron cazando palabras, anotando todas las cosas interesantes que dijo Ricardo. Y llegamos acá a la última pregunta. Cualquier cosa inventala, la respuesta. Hola, somos primer año de
de la secundaria 60 y te queremos hacer una pregunta. ¿Cuál es el final del hombre sin cabeza? ¿Escucharon la pregunta? Bueno, el final es el que está ahí, y es que... Un final más. Claro, lo que está escribiendo ese escritor, que es, lo digo de manera que alguno que quiera leer el libro no cuente ya con el final, pero digamos, el escritor que está escribiendo esa historia de terror en un escenario como de terror, que es su propia casa, le pasa lo mismo que pasa en la historia que está escribiendo. Pongámosle. No vale espolear. Bueno, estamos ya casi para el final, pero ¿sabes qué? Me acordé de unas palabras de Silvia Schuher de la vez pasada, que a veces es mejor no tantas respuestas, sino más preguntas. Y no sé si te animás, si estás preparado para recibir un montón de preguntas. Ahora podemos hacer una oleada de preguntas sin respuesta. Ah, bueno. Hacemos así y cerramos con curiosidades. A ver, por acá. ¿Cuál fue el cuento que más te divirtió? No va a responder. A ver, otra pregunta. Para ver. ¿Te gustaría colaborar con algún escritor? Podés responder con las caras, Ricardo, a ver. ¿En qué te inspiraste al hacer Sangre India? ¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Qué es lo que más te gusta de escribir cuentos de terror? ¿Cuántos libros escribiste? ¿Cuál fue Ricardo, mira por acá. de todos los libros, cuál fue el libro que menos te gustó? El que menos te gustó, el que escribió. A ver por acá, párate. Si en Sangre India, en el último capítulo, te encontraste al niño lechero. Una pregunta. ¿Podría firmar su autógrafo? ¿Harías una colaboración con María Elena Walsh? Pero no iré a visitarla ahora para hacerlo. Puedo esperar. ¿Cuál fue tu libro que usaste más la creatividad? Esperá. ¿Cuál fue tu libro que usaste más la creatividad? ¿De qué cuadro sos? De Boca. Siempre somos mayoría. Esa la tuve que contestar porque es muy importante. ¿Cuál es tu género favorito? ¿En qué te inspiraste para escribir El colectivo fantasma? Bueno, nosotros queríamos saber más que nada en qué te inspirás para ponerle los nombres a los personajes, porque siempre tienen como un sentido humorístico. Claro, porque también leímos Cynthia Scotch y se repite mucho el patrón de los personajes. ¿Cuándo querés terminar? Me prohibieron hablar, ¿eh? ¿Cuánto tardaste para escribir Ojos Amarillos? ¿Cuánto tiempo? Bastante. ¿Cuándo piensas terminar tu carrera como escritor? Y así la oleada de preguntas puede seguir. Nos vamos con un montón